Muy buenos días, estudiantes de la UBI. De todas las sedes, espero que estén muy bien y sus familias tengan muy buena salud. Este ejercicio que les presentamos intenta ser una herramienta que ustedes puedan tener disponible en todo momento para revisar sus avances de documento recepcional. Sabemos que ha sido un proceso difícil, con obstáculos por la pandemia, pero creemos que lo que vamos a tratar en esta serie de videos puede ser de su ayuda y que les permita avanzar y culminar sus estudios universitarios. Soy Chantal Meseguer, soy profesora de la UBI Grandes Montañas y me toca con ustedes trabajar la parte de problematización, el apartado de problematización. Problematizar no es otra cosa que una lectura de la realidad. Tiene que ver con cómo vemos la realidad, cómo la percibimos, cómo nuestros sentidos reciben esos estímulos de la realidad y qué hacemos con ellos, cómo los interpretamos, cómo los reconstruimos, los deconstruimos y la manera en que los representamos en un apartado de nuestro documento recepcional. La problematización es un ejercicio reflexivo, una lectura de la realidad a través de distintas experiencias. Pueden ser la observación como nuestra primera herramienta, lo que hacemos cuando salimos a una comunidad, lo que hacemos cuando salimos de nuestra casa y empezamos a observar lo que pasa, pero a observarlo con ciertos intereses, con ciertas preguntas que ya nos estamos haciendo. También es escuchar, no solo observar, sino escuchar opiniones, escuchar otras miradas de la realidad que están presentes y que a veces están en conflicto o que a veces son comunes y permiten construir cosas porque son comunes o pensar o tener una postura porque son comunes y cierto grupo de gente la percibe lo mismo, está percibiendo lo mismo de la misma manera. Pero también es buscar datos cuantitativos que se han hecho, que existen en bases de datos nacionales, internacionales, sobre lo que pasa aquí, sobre algunos aspectos de lo que vemos. Nos interesa saber cuántos hombres y cuántas mujeres vivimos, nos interesa saber cuántos trabajan y se considera trabajo económico, trabajo con un salario, trabajos de distintos tipos. Nos interesa saber cómo se cuenta la violencia, nos interesa saber cómo se interpretan en indicadores de educación, de salud, de contaminación, etcétera. Nos interesa ese tipo de datos para poder relacionarlos con lo que estamos viendo y con las preguntas que nos estamos haciendo. Pero también otra forma de problematizar es leer investigaciones en otros lugares que tratan sobre algunas temáticas y algunas cuestiones que nos interesan. Entonces, leer lo que hicieron otros, leer si esto que yo estoy viendo está ocurriendo en otros lugares, si es algo común que se repite o si es algo extraordinario lo que yo estoy viendo, algo que no está ocurriendo en otro lugar o que no ha sido investigado y por lo tanto no hay material que hable de esto. Todo eso va conformando una serie de datos que a veces escribo, que guardo, gráficas que voy poniendo y que juntas voy a analizar para construir mi problematización. El conocimiento histórico también es muy importante. Saber si esto que yo estoy viendo ha sido siempre así, si hay un antes, si hay un después, cuáles son los cambios, las transiciones que han habido, etcétera. Eso también tiene que ver con la problematización. Hacerme este tipo de preguntas. Tengo que ver qué es todo lo que está en la realidad, qué actores, qué procesos, qué políticas,
qué otros actores colectivos o individuales están participando o deberían participar y no están participando de esto que yo estoy viendo. ¿Cuáles son sus roles? ¿Cómo afectan? ¿Cómo intervienen? ¿Qué cambios hacen? ¿Qué ausencias hay? Etcétera, etcétera. Con todos estos datos que yo voy teniendo y que voy ordenando y que voy clasificando en mi diario de campo, en mi computadora a partir de archivos, pues la problematización tiene que ver con hacerle preguntas a la realidad. Muchas preguntas, como hacen las niñas y los niños. ¿Y por qué ocurre esto? Y no quedarme satisfecho con la primera respuesta que yo pueda tener o que me den los distintos actores. Seguir preguntando, profundizar, plantear las preguntas de distinta manera, identificar interdependencias entre los elementos que me están apareciendo. No significa problematizar, escoger un tema que ya ha sido estudiado por ciertas disciplinas. Tampoco se trata solo de diagnosticar problemas. Sí, los problemas de la comunidad y de las personas forman parte de todos los datos que yo voy a usar para problematizar, pero no quiere decir que tengo que escoger un problema que se está presentando y que ese es el problema que yo voy a tomar para, y menos para resolverlo. Recuerden que la investigación vinculada es un proceso de generación de conocimiento, no es un proceso de resolución de problemas de otros, es de generación de conocimiento para resolver problemas, pero primero tenemos que generar el conocimiento. Entonces, pues vamos a generar el conocimiento y vamos a ir haciendo algunas actuaciones junto con los otros, pero para eso tenemos que tener claro cómo se están presentando las cosas, cuál es esa realidad en la que queremos intervenir, en la que queremos interactuar. Entonces, nos tenemos que hacer muchas preguntas y no quedarnos con la primera imagen. Analizar que lo que estamos viendo tal vez tiene distintas dimensiones, que en lo local significa unas cosas, pero que en lo nacional se ve de otra manera y que en lo global se puede ver de otra manera. ¿Cómo se nombra como problema global? ¿Cómo es nombrado desde lo nacional? ¿Y cómo es tal vez nombrado y vivido desde lo local? Todas estas preguntas nos las hacemos haciendo y bueno, es un proceso de hacernos preguntas, respondernos, volvernos a hacer otras, mucho diálogo con las personas, con las otras percepciones de la realidad que existen, con actores académicos, actores de distinto tipo, de distintas edades, de distintas experiencias, para pensar y repensar, devolver lo que pensamos y volver a cuestionarlo y volver a reflexionarlo nuevamente. Es un proceso de construcción constante. Muy bien, con todos estos datos que tenemos, no nos separa de la problematización, fíjense. Nosotros estamos en la problematización. Y por eso en esta imagen, donde hay alguien que está problematizando y relacionando datos, está él. Nosotros estamos dentro de esa problematización porque es imposible que dos personas hagan la misma problematización. Nosotros estamos en esa realidad y por lo tanto tenemos una visión, una postura, porque tenemos un rol de estudiante, un rol de mujer, un rol de cierta generación, un rol de hijo, y eso nos hace tener cierta visión. Por lo tanto, nosotros formamos parte de esa problematización. No es algo que está separado como un objeto, la realidad y yo. Yo misma formo parte de esa realidad. Y por eso es muy importante dialogar con otros porque yo veo unas cosas y relaciono ciertas cosas, pero hay otros que lo están viendo de determinada manera. Entonces, como sujetos nos vemos y nos sentimos parte de esa realidad. Nos preguntamos si lo que estamos viendo todos lo ven, si hay distintas formas de verlo, si se puede cambiar, si, por qué es así lo que estamos viendo y si
algunas otras personas lo ven de otra manera y también están actuando y transformándolo. Nos preguntamos quiénes están invisibilizados en esta realidad, a quiénes está afectando más esta realidad, por qué es un problema o por qué nosotros vemos un problema que la gente no reconoce como problema. Por lo tanto, hay problemas visibles, entendidos, comprendidos, sentidos y problemas invisibilizados. Entonces, la problematización es un proceso genuino, no hay otro. Nosotros hacemos una problematización que sale de nuestra mirada y de los diálogos que tenemos y de los datos que revisamos, y no es posible que haya otra exactamente igual que la nuestra. Es un proceso genuino, es un proceso propio y a veces, en el mejor de los casos, es un proceso colectivo cuando logramos hacerlo con un grupo, con una comunidad, con una escuela, con un grupo de campesinos, con un grupo de familias. Eso sería lo mejor, problematizar colectivamente. Esta problematización la tenemos que hacer de manera horizontal, dialogante, con mucho respeto de las distintas posturas y opiniones. No se trata de que en la problematización tenga que verse todo muy armónico, sino que justo la problematización son todas esas miradas diversas y a veces en conflicto que están ahí presentes para entender la realidad. Bueno, ¿qué hago con esto que voy teniendo y que ya no solo son los datos que yo observé y los datos que busqué, sino que ahora ya son esos datos reflexionados, organizados, construidos y puestos en común con gente y cuestionados por distintas personas y actores que también leo y que también los cuestionan o los completan, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esos? Pues voy construyendo un escenario. Un escenario que a veces puede ser simple y puedo decir, esto pasa por causa de esto, ¿no? Causa, efecto. Estas son las causas y esto pasa. Bueno, ese es un escenario muy simple, pero a veces puede ser a veces mi problematización lo que es muy caótico. Todo está ahí, pero todavía no sé cómo relacionarlo, ¿no? Y eso genera que una investigación sea muy interesante, porque todo está ahí y apenas las preguntas que voy a generar son las que van a dar un orden a ese escenario tan caótico. Voy a intentar darlo. A veces los escenarios son muy complicados y no es tan fácil. Por ejemplo, cuando investigo la violencia, cuando investigo ciertas cosas que tienen que ver con hechos o situaciones que pueden poner en riesgo las vidas, pues es un escenario complicado o complicado como ahora. Quiero investigar en un lugar donde no puedo ir y entonces tengo que ayudarme de otros elementos. Y eso complejiza la realidad. Pero y también un escenario complejo que es más bien lo que tratamos siempre de hacer en UBI, de poner como una complejidad, muchas miradas, pero muchas posibles preguntas que hacerse y muchas posibles respuestas que dar a esas preguntas que nos planteamos. Una diversidad de abordajes que tratamos de dejar claro y demostrar. Entonces viene la representación, construir estos escenarios con todo lo que tenemos y representarlos. ¿Cómo los vamos a representar? En formas de preguntas, ¿no? Y estas preguntas a veces son más importantes que las respuestas que podamos darle. A veces cuando no hacemos buenas preguntas es porque en realidad ya tenemos la respuesta. Y no se trata de eso. Las preguntas forman una parte muy importante de la investigación. Entre más creativas sean las preguntas, entre más surjan de poner en diálogo todos estos datos y todo esto que vimos, entre más preguntas hayamos hecho, más personas, con más personas hayamos hablado y tengamos más riqueza, entonces es que nuestra problematización va a estar llena de oportunidades, con muchas posibilidades de preguntar y una pregunta en unas mismas preguntas puede haber muchas investigaciones vinculadas, muchos posibles proyectos, porque son caminos para resolverlas. Esta problematización también tiene que ver con nosotros mismos y con las experiencias que hemos tenido nosotros en el mundo.
implican cómo hemos participado, con quién hemos hablado, qué hemos leído, porque todo eso nos está alimentando nuestra problematización. Las preguntas no surgen de la nada, surgen justo de todo esto que traemos con nosotros y que ponemos a dialogar y que cuestionamos. A veces aprendimos cosas que pensamos que son la verdad, pero nos ponemos ahí y para ello conversamos, platicamos, caminamos, observamos, hacemos mapas y lo vamos poniendo en discusión y en juego para poder problematizar finalmente. Nuestra problematización termina en ciertas preguntas y en ciertos objetivos. No quiere decir que cuando las planteamos son inamovibles, porque a veces avanza la investigación y nos damos cuenta que nuestras preguntas no fueron tan pertinentes ni nuestros objetivos. Entonces, claro, se pueden mover, pero lo más importante de nuestras preguntas y de nuestros objetivos que tenemos que revisar es que están sostenidas por todo ese ejercicio previo de problematización. Cuando unas preguntas y unos objetivos surgen de la nada y no tienen ese ejercicio previo de problematización, no podemos avanzar. Nos sentimos que no tenemos elementos para avanzar. Nos sentimos perdidos. En cambio, cuando esas preguntas surgieron de todo ese ejercicio que he venido contándoles, pues esas preguntas son interesantes, tienen muchas posibilidades y por lo tanto es fácil plantear los objetivos, que los objetivos son como caminos, como abrir veredas y abrir caminos para avanzar en dar respuesta a esas preguntas. No sabemos si vamos a dar una respuesta única. No sabemos si en realidad vamos a lograr dar una respuesta, pero lo que sí tenemos es que vamos a avanzar. Los objetivos nos orientan. Después de plantearnos las preguntas como una meta, los objetivos nos van orientando por cuáles son los mejores caminos que podemos seguir como gestoras interculturales, como gestores interculturales, para avanzar en contestar esas preguntas que resultaron de todo ese gran proceso y creativo proceso de problematización. Finalmente, eso es lo que tenemos que revisar, que nuestras preguntas y nuestros objetivos tengan antes una gran problematización y que sea muy fácil identificar la forma en que se derivaron de ese ejercicio. Pues muchas gracias. Espero que sirva esta charla para revisar su capítulo de problematización, sus preguntas y sus objetivos.